Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Unión Soviética. ¿Y qué es la Unión Soviética? Bueno, decir que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como Unión Soviética, fue un Estado federal socialista caracterizado por establecer un régimen de pensamiento comunista, marxista y leninista. Su capital estaba ubicada en Moscú, que ahora es Rusia, y su idioma era el ruso. También decir que la Unión Soviética fue una superpotencia del bloque socialista que existió en la mayor parte de Europa Oriental y el norte de Asia, desde 1922 al 91. Y decir que junto con los Estados Unidos, la Unión Soviética tuvo gran participación en la política económica global y cultural, y fue protagonista de grandes guerras de la historia, tales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la crisis de los misiles. Continuemos hablando sobre los antecedentes de esta Unión Soviética. Bueno, para comenzar, decir que la Unión Soviética surge tiempo después de la caída del zarismo y a causa del ascenso al poder del comunismo en Rusia. Fue la Revolución Rusa, ocurrida en 1917, la que provocó el derrumbe del Imperio Ruso con la abdicación o renuncia del último zar Nicolás II. Y también decir que surge como ente sucesor del poder un breve gobierno provisional. Este fue derrocado aquel mismo año en la Revolución de Octubre por revolucionarios dirigidos por Vladimir Lenin, líder del Partido Radical de los bolcheviques. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las políticas de esta Unión Soviética. Bueno, antes que nada decir que en este caso tendremos como eje de sus políticas en general a las económicas, ya que repercuten en todas las demás. Dicho esto, debemos decir que la Unión Soviética adoptó una forma de economía planificada, la cual controlaba totalmente, desde el gobierno, la producción y la distribución. También decir que la política económica implicó un comunismo de guerra, que implicaba la nacionalización industrial, la distribución centralizada de lo que se producía, como así también un control agrícola e intento de extinguir la circulación de dinero, el libre comercio y así también la empresa privada. También debemos decir y debemos agregar que a estas medidas le siguieron distintos planes de colectivización de la agricultura de forma forzada, además de una rápida industrialización que se abreviaba de la siguiente manera: Soviet más electricidad, es decir, una Unión Soviética industrializada. Sigamos hablando un poco más sobre esta Unión Soviética para poder comprender su desarrollo. Bueno, decir que una manera de analizar cómo fue la Unión Soviética es a través de su economía, como decíamos anteriormente, en la cual se puede ver un comienzo prometedor o positivo y posteriormente una economía imposible de sostener en el tiempo. Veamos estas dos partes, comienzos y colapso. Bueno, en lo que respecta a sus comienzos, debemos decir que empezando la década de 1940, la economía soviética era autosuficiente, presagio de la potencia mundial en la que se convertiría después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que este conflicto dejó al país totalmente en ruinas. Decir que el rublo fue la moneda soviética y las inversiones eran siempre decididas por la clase política, debido a que no existían estadísticas confiables, difícil de entrever en medio de la propaganda del régimen, la clase política anunciaba crecimiento económico sostenido y así fue por décadas. Continuemos con el colapso. Bueno, decir que se cree que la Unión Soviética lo que hizo fue construir un coloso económico, pero con pies de barro. No pudo sostener la inversión extranjera en lo que respecta a los proyectos armamentistas, científicos y tecnológicos que competían con Estados Unidos y al mismo tiempo dar alimento al pueblo. Continuemos hablando sobre la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, decir que a mediados de 1941, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler junto a sus aliados invaden la Unión Soviética. Con esto, los nazis rompen el acuerdo de no agresión firmado por ambas naciones. Después de 4 años de una brutal guerra, la Unión Soviética participa en la derrota de la Alemania nazi y las fuerzas de Hirohito de Japón. Junto a Estados Unidos, la Unión Soviética emerge victoriosa como superpotencia
superpotencia del mundo. También decir que desde aquel momento se enfrenta a las potencias capitalistas occidentales en una guerra política, tecnológica y económica, y se vio impulsada a invertir en la promoción del comunismo en otras naciones en grandes cantidades de dinero para el desarrollo de armas nucleares y la exploración del espacio. Sigamos hablando un poco más sobre esta Unión Soviética, particularmente sobre la participación que tuvo en la Guerra Fría. Bueno, para comenzar tenemos que decir que al caer la Alemania nazi, el territorio queda dividido en dos bloques: comunistas, dominado por la Unión Soviética, y capitalistas, bajo el control de Estados Unidos. Las dos superpotencias se fueron posicionando en la vanguardia económica y política a nivel mundial. También debemos decir que la Guerra Fría, protagonizada por estos dos países potencias, fue un enfrentamiento económico, político, social, informativo y militar que surgió como consecuencia de la posguerra. Suele situarse entre 1945 hasta el 47, con la disolución de la Unión Soviética. Mientras tanto, Europa quedaba destruida por la guerra y el mundo terminó dividido en dos bandos, el capitalista y el soviético. Cada bloque financiaba diversos gobiernos de los países periféricos a su conveniencia. Sigamos hablando un poco más sobre esta Unión Soviética, particularmente sobre su final. Bueno, debemos decir que a partir de la crisis económica sobrevenida en la década de los 80, la Unión Soviética fue incapaz de sostener la financiación de sus aliados internacionales y la carrera tecnológica armamentista. También debemos decir y debemos agregar que esto tuvo un alto costo político que incrementó el desacuerdo y que dio pie a diversas reformulaciones y planes de reestructuración, como la perestroika y la glasnost, pero nada impidió el derrumbe del régimen. Y por último, debemos decir que debido a esto, Gorbachov se vio obligado a renunciar el 25 de diciembre de 1991. Se anunció la desintegración de la Unión Soviética y se creó entonces una confederación de estados independientes, y la bandera rusa reemplazó en Kremlin a la bandera roja de la Unión Soviética. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.